Siendo un show que se estrenó en 1989 y que actualmente se encuentra en su 29ª temporada, haber alcanzado el título de la serie de TV más longeva debe ser bastante difícil encontrar a alguien que no conozca Los Simpson. Sin embargo, a través de su extensa historia, Los Simpson han pasado por muchos cambios. Sabemos que es difícil detectarlos sabiendo más de 600 episodios, pero descuiden que aquí en Atomo Network estamos para ayudarles. Hola, soy Marvick y hoy vamos a ver el antes y el ahora de Los Simpson. ¡A darle átomos! La animación. Muchas cosas suceden a lo largo de 28 años, específicamente en cuanto a tecnología se refiere. Cuando Los Simpsons se estrenó en 1989, solo existía un método para hacer caricaturas, a mano. Obviamente las cosas han cambiado desde ese entonces. Aún así, Los Simpsons son famosos en la industria de la animación por seguir haciendo cosas a la antigüita. Sí, ya varias cosas las hacen de forma digital hoy en día, pero la producción sigue siendo tardada y cara, al contrario de lo que uno se imagina. En Los Simpsons los avances tecnológicos abrieron más trabajos en vez de quitarlos, principalmente para cuidar la calidad. Fiel a sus influencias de Disney y Hanna-Barbera, Matt Groening ama señalar que Los Simpson fue el de las últimas series animadas en hacer la transición a formato digital. Y en un inicio, los episodios eran dibujados a mano y solo se entintaban y coloreaban digitalmente, con algunos detallitos hechos a computadora para los fondos y efectos 3D. El episodio de la temporada 14, El Gran Detective Criminal, fue el primer capítulo en hacer este cambio, aunque se probó por primera vez en el episodio Juego Limpio de la temporada 12. Para mediados del 2010, ya toda la animación y el proceso de layout inevitablemente pasaron a realizarse en forma digital. Asimismo, fue en este periodo cuando empezaron a hacer sus storyboards de forma digital. Anteriormente, cada storyboard se hacía a mano y la única manera de hacer algún cambio era volver a hacer el boceto desde cero. El hacerlos de forma digital ha facilitado el proceso de edición del animatic. Inclusive, el autor y productor de la serie, Al Jean, dice que puede hacer ajustes de audio desde su celular. ¡Qué moderno! Las historias y el humor. Hay muchísimos fans de Los Simpson que opinan que de la temporada 9 en adelante dejaron de ser buenos. Estés de acuerdo o no con esta declaración, han habido cambios muy obvios tanto en su estilo de humor como en el enfoque de las historias, y esto se relaciona con la inmensa cantidad de showrunners que han tenido. Hasta la temporada 9, Los Simpson cambiaban de showrunner cada 2 años, y es por eso que a continuación les presentamos la extremadamente resumida historia de los showrunners de Los Simpson. El equipo original fue conformado por Matt Groening, junto con Sam Simon y James L. Brooks. El constante estira y afloja entre la sátira de Groening y la sitcomicidad de Simon sentaron las bases del programa. Y sí, sitcomicidad fue la palabra que nos acabamos de inventar. Con este equipo, las temporadas 1 y 2 estaban más aterrizadas en la realidad, sin situaciones extravagantes y enfocándose más en las cosas cotidianas, así como crítica social proveniente de Groening. Posteriormente, Al Jean y Mike Reiss, los primeros guionistas que contrataron, quedaron a cargo de las temporadas 3 y 4. Esto es universalmente aceptado como el periodo en el que Los Simpsons se convirtieron en lo que son hoy en día. El humor se volvió más absurdo, la personalidad de cada uno de los personajes se exageró, y estrellas invitadas y referencias a la cultura popular empezaron a tener presencia. También fue aquí cuando el programa dejó de enfocarse en Bart para enfocarse más en Homero. David Merkin fue el showrunner de las temporadas 5 y 6, a causa de que la mayoría de los guionistas anteriores dejaron de trabajar en la serie después de la temporada 4, Merkin tuvo que iniciar desde cero con su equipo nuevo. Esta fue la época en la que las historias se volvieron más locas y surrealistas, como que Homero viaja al espacio. Pero también fue un periodo cumbre para los momentos emocionales, como el momento conmovedor de Hazlo por ella. Merkin recomendó a Bill Oakley y a Josh Weinstein para que estuvieran a cargo de las temporadas 7 y 8, quienes le bajaron 2 rayitas a las locuras de Merkin, así como expandieron la participación y el desarrollo de los personajes secundarios. Como creyeron que ya les quedaba poco tiempo de vida a Los Simpson, se dedicaron a crear capítulos que se enfocaran en alguno de los miembros de la familia Simpson, pero también experimentaron con el formato del programa con capítulos como 22 películas cortas sobre Springfield y El enemigo de Homero. Oakley y Weinstein crearon la serie Mission Hill, después de haber dejado de trabajar en Los Simpson. Después vino Mike Scully, quien estuvo a cargo del programa por 4 temporadas. Sin embargo, tuvo que lidiar con otra migración masiva de guionistas al inicio de su estadía. Mucha gente culpa a Scully por el declive del programa, ya que consideran que en este periodo el núcleo emocional de la serie se vio afectado, dejando atrás las historias coherentes a favor de narrativas guiadas por puros gags. Asimismo, los personajes dejaron de ser tridimensionales. Al Jean, a quienes recordarán de las temporadas 3 y 4, ha sido el showrunner de la temporada 13
hasta el día de hoy, con ayuda de Matt Selman de vez en cuando. Como se pueden imaginar, todas las temporadas son difíciles de resumir. Todas tienen capítulos buenos y no tan buenos, pero muchos consideran que estos episodios son un simple... Muy pocos de estos capítulos se enfocan en la idea original de que los Simpson son una familia de clase media con problemas cotidianos. A pesar de que Gene ha hecho un buen trabajo en encontrar maneras de mantener a los Simpson relevantes, como hacer que los fans voten por el futuro amoroso de Flanders, muchos fans se quejan de que hoy en día es demasiado surreal. Abusa de la participación de las estrellas invitadas, repiten historias que ya se habían contado y ser muy autorreferenciales. La familia Simpson. La apariencia de los Simpson no ha cambiado mucho desde su primera aparición en el show de Tracey Ullman, aunque en estos primeros cortos parecen versiones piratas de los personajes que conocemos hoy en día. Los ojos son más pequeños, los labios eran diferentes, las cabezas son de tamaños diferentes y los cabellos eran más picudos. Sus caracterizaciones, por otro lado, han pasado por cambios sutiles pero notorios. Homero era mucho más cruel en los cortos. Era el papá de mecha corta que le gritaba por todo a sus hijos malcriados. Bueno, principalmente a uno. Aquí fue donde vimos por primera vez a Homero ahorcando a Bart, pero ahí no era un idiota. Inclusive en las primeras 2 temporadas, Homero era tonto más no estúpido. No fue hasta la era de Gene y Reese donde se le subió su nivel de estupidez mientras que le bajaron a sus enojos. Así se mantuvo Homero hasta la temporada 9, donde se convirtió en Jackass Homer, como es conocido en inglés, Homero idiota en español. Ya para la temporada 11, cuando no actuaba como un idiota, se comportaba como un orate, y cada vez fueron siendo menos los episodios donde se mostraba su lado emocional. Groening dijo en 2010 que Homero tiene una relación complicada con sus hijos, así que los guionistas de vez en cuando le permiten ser un buen padre con Lisa esporádicamente. Asimismo, su actitud represiva hacia Bart se ha visto suavizada con el paso del tiempo. A pesar de no ser terreno nuevo para la serie, en temporadas recientes han habido más capítulos donde el matrimonio de Homero y Marge está en jaque. En la temporada 20 se reveló que Homero y Marge no están casados desde la temporada 8. Asimismo, se ha expandido el rol de Marge más allá de la vida como ama de casa, aunque sigue siendo la misma Marge de siempre. Lisa ahora es budista. Aunque su escepticismo religioso había sido explorado anteriormente en el episodio de la temporada 13, Lisa de poca fe, explora otras religiones y termina adoptando el budismo, cambio que se ha mantenido hasta el día de hoy. Por supuesto que Lisa siempre fue la más moralista de la familia Simpson, cosa que quedó cimentada en los años de Gene y Reese. Además, se hizo vegetariana desde la temporada 7, y hoy en día sus ideologías izquierdistas han tenido más presencia que antes. ¿Recuerdan que al final de la segunda parte del episodio ¿Quién mató al señor Burns? Se reveló que Maggie fue quien disparó? Pues las habilidades de Maggie con las armas de fuego han reaparecido en capítulos posteriores. Inclusive los fans bromean diciendo que pasó de ser bebé genio a francotiradora. También habrán notado que cada vez suena menos su chupón en las temporadas recientes. Esta fue una decisión consciente ya que creían que el ruido distraía mucho. Y por último, Bart. Era un rufián en las primeras 2 temporadas, pero se empezó a suavizar a partir de la temporada 3 y ha continuado hasta temporadas recientes. Mientras que claramente sigue siendo un niño travieso, sus travesuras ya son bien intencionadas. También, para sorpresa de nadie, Bart fue diagnosticado con síndrome de déficit de atención en el episodio de la temporada 11, El cambio de Bart. Por último, sus frases célebres como "tírate un pozo" han dejado de aparecer, y con razón. Después de ya casi 30 años, los guionistas sienten que ya están muy gastadas. Los personajes secundarios. Después de las temporadas clásicas, se ha invertido mucho tiempo en expandir los personajes secundarios. De hecho, Matt Groening ha expresado que hay ciertas historias que quiere explorar antes de que termine la serie. Así que para los que quedaron en el periodo clásico, les tenemos un resumen de los cambios que han sucedido en las vidas de los habitantes de Springfield. Comencemos con Ned Flanders, quien ha pasado 16 años muy difíciles. Su esposa Maud murió en la temporada 11 y el pobre Flanders se mantuvo soltero por 11 años más, hasta que comenzó a salir con Edna Krabappel en el episodio final de la temporada 22. Antes de eso, la maestra Krabappel se había comprometido con el director Skinner, pero lo dejó plantado en el altar. El staff detrás de los Simpson le permitió a los fans votar si querían que Edna continuara, y estos decidieron darle un poco de felicidad al buen Flanders. La pareja se casó la temporada siguiente y fueron felices por 2 temporadas, hasta que tristemente la voz en inglés de Edna, Maria Wallace, falleció en 2013, y por respeto decidieron matar al personaje, dejando a Flanders viudo por segunda ocasión. Esto también quiere decir que ya no es la maestra de Bart. También cambió algo la caracterización de Flanders. Ahora es mucho más cristiano y conservador de lo que ya era. Inclusive un crítico comentó que se convirtió en el dejado de la religión del programa. Y en cuanto a sexualidad se refiere, las temporadas recientes de Los Simpson comenzaron a destapar a Smithers como Burns sexual. O sea, que se siente atraído por el señor Burns y nadie más. Y vamos, ¿quién podría resistirse? Gradualmente Smithers fue desarrollado más y más como gay de closet, hasta que finalmente en el 2016 salió de este ante el señor Burns en un momento emotivo y conmovedor. La
hermana de Marge, Patty, salió del closet mucho antes, en la temporada 16. Poco después su otra hermana, ya que también se casó y se divorció tanto del abuelo Simpson como de Tony el Gordo. También ha habido dramas del lado de la familia de Homero. Su elusiva madre, Mona, regresó a pedirle perdón a su hijo y falleció en la casa. Y aquí hay unos cuantos datos más. Los papás de Milhouse se divorciaron, se mantuvieron separados por un tiempo y se volvieron a casar. Todo esto hizo que su papá, Kirk Van Houten, comenzara a brillar como un personaje secundario. Se ha explorado más de la vida familiar de Nelson lo suficiente como para entender el por qué es así y sentirse mal por él. Inclusive ya es amigo ocasional de Bart y hasta llegó a ser novio de Lisa. Rafa Gorgori es más raro que nunca. Barney ha pasado por periodos intermitentes de sobriedad. Tony el Gordo murió en la temporada 22 y fue reemplazado por su primo Tony Delgado, quien engordó y su apodo cambió a Tony el Gordo. Y sí, más o menos así está la cosa. El intro. La secuencia de apertura de Los Simpson es un clásico de la televisión. Tan clásico que fue la misma por 20 años, hasta el 2009, cuando cambió a HD. Aunque de hecho no fue la primera vez que cambió, ya que la secuencia se rehizo para la segunda temporada con el fin de mejorar la calidad de animación. Pero no se espanten, todas las escenas icónicas del intro original siguen presentes. Solo que ahora incluyen apariciones de más personajes secundarios así como unos cuantos easter eggs. Además, aparte de los clásicos gags del pizarrón y del sofá, hay un nuevo gag, el gag del anuncio, que pues es un anuncio que siempre es diferente. Pero hablando del gag del sofá, los gags del sofá han venido subiendo de nivel desde que iniciaron Los Simpson, y de forma consistente cada vez han sido mucho más ambiciosos. Con el paso de cada temporada se han incorporado una gran variedad de situaciones y estilos de animación. El primer gag del sofá, considerablemente largo, fue el del circo de la temporada 4. Desde entonces han ido incorporando más referencias contemporáneas y los valores de producción y complejidad de estos en aumento. No fue hasta la temporada 20 cuando Los Simpson tuvieron su primer gag del sofá realmente largo titulado Los Simpson persiguiendo el sofá, de una duración en ese entonces inédita de 40 segundos. Y no es coincidencia que este haya sido el primer gag en alta definición. Fue en 2010 cuando llegó el parteaguas de la historia de los gags del sofá. Los Simpson tuvieron a su primer director invitado para el gag del sofá del tercer episodio de la temporada 22. ¿Quién tuvo tal honor? Se estarán preguntando. Pues fue nada más y nada menos que el anónimamente famoso artista urbano británico Banksy. A partir de ahí, los gags del sofá se han convertido en un reto fascinante entre miembros prominentes de todo el mundo de la animación. Todo el mundo. Desde John Kay hasta Don Hertzfeld, pasando por el equipo de Pollo Robot y hasta Guillermo del Toro, han hecho su gag del sofá. Es más, en 2014 no fue un gag. Fue un mini episodio de Rick y Morty. ¿Recuerdan que en la temporada 4 un gag de 20 segundos era considerado largo? Pues el gag de Rick y Morty ha sido el más largo en la historia de Los Simpson, con una duración de 2 minutos y 20 segundos. Springfield técnicamente es otro Springfield. Un último y raro cambio. Los Simpsons siguen viviendo en Springfield, pero técnicamente no es el mismo Springfield de siempre. En el episodio 500, los ciudadanos de Springfield corren a los Simpsons, quienes se mudan a una población en las afueras de la ciudad llamada Los de Fuera. Pero al final del capítulo todos se mudan para allá y reconstruyen Springfield justo como era. Lo mismo, pero diferente. Y ahí lo tienen. Yo soy Marvick y gracias por ver este antes y ahora de Los Simpson. ¿Hay algo que se nos haya pasado? ¿Cuál es tu temporada favorita? Háganoslo saber en los comentarios. No se olviden de suscribirse a Atomo Network, nuestra casa de la animación.